Vamos a seguir el tema 9 explicando en este caso cuáles son los bandos enfrentados en la guerra civil. Como hemos visto anteriormente, podemos decir que había dos bandos que lucharon en esa guerra fratricida que enfrentó a los españoles. Por un lado estarían los militares sublevados, aquellos que se sumaron al golpe militar del 18 de julio de 1939 y que pues pretendían acabar con la legalidad republicana y con la república. Por tanto, se saltaron la legalidad, la legitimidad política establecida para establecer un nuevo Estado. Todavía no sabían muy bien a dónde conducía esa sublevación, pero ya digo, su objetivo fundamental era acabar con la república y con todos aquellos que apoyaban la república, fueran del signo ideológico que fueran. Este bando fue denominado durante la época franquista como el bando nacional, porque según este bando, pues eran los que realmente se consideraban españoles, frente a los antiespañoles, que eran los que apoyaban la república, los sectores izquierdistas, comunistas, socialistas, etcétera, etcétera. Ellos eran considerados los auténticos españoles, defendían la patria, defendían España, venían a salvar España contra la anti-España, que era el bando contrario. Este bando era un bando muy heterogéneo. No pensemos que el bando nacional o bando sublevado era un bando homogéneo donde todos los que participaron en él comulgaban con exactamente las mismas ideas. Podemos decir que la única o una de las, digamos, ideas en las que todos estaban de acuerdo eran en acabar con la república, en acabar con ese régimen izquierdista, conservadora, que había intentado, digamos, subvertir pues a la sociedad española tradicional y los valores tradicionales de la España católica. Podemos decir que esa es el leitmotiv, que podríamos decir que esa es el gran objetivo de todos los que se suman a ese bando. Sin embargo, dentro de él, pues evidentemente hay fuerzas de una gran heterogeneidad. Tenemos desde aquellos que pertenecen al partido fundado por José Antonio Primo y Rivera, sí, a Falange Española. Tenemos también a los carlistas, que se encuadran en los requetés. Tenemos fuerzas militares y soldados, algunos de ellos pues que realmente tienen la conciencia de participar en el golpe y acabar con la república, otros que son soldados que se han visto envueltos en la guerra de una manera, ya digo, azarosa, les ha pillado la guerra en el bando sublevado como un soldado y que no tienen más remedio que obedecer órdenes o ser directamente fusilados. Tenemos también a los monárquicos, es decir, personas que apoyan a la monarquía y que van a sumarse al golpe en la creencia de que ese golpe militar no solo va a acabar con la república, sino que finalmente va a buscar la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XIII. Como veremos más adelante, esto no ocurrió. Bueno, ya hemos dicho que la mayor parte del ejército, una parte importante del ejército español se sumó al golpe, pero también debemos de recordar que una parte importante del ejército español no se sumó al golpe. Hubo muchos militares republicanos o que simplemente pues permanecieron leales a la legitimidad, aunque no fueran republicanos, que no se sumaron al golpe encabezado, ya digo, por generales como Franco o Emilio Mola o Sanjurjo. Este bando fundamentalmente militar, se vio respaldado de manera moral y también económica por otros sectores de la sociedad española, fundamentalmente sectores conservadores, la aristocracia, la alta burguesía comercial e industrial, por supuesto la iglesia en su mayor parte, aunque sí es verdad que hubo algunos miembros de la iglesia, como por ejemplo miembros de la iglesia vasca que no se sumaron ni apoyaron el golpe militar de 18 de julio del 36. Y ya digo, y también algunas formaciones republicanas de derecha o partidos republicanos o partidos que habían actuado en la época de la República como la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, que estaba liderada por Gil Robles. A finales de septiembre del 36, este bando digamos encabezado por el ejército,
va a establecer una Junta de Defensa Nacional. ¿Para qué? Pues para coordinar lo que todos ya ven como una guerra que no va a durar semanas, sino que va a durar meses o incluso años. Por tanto, en esa Junta de Defensa Nacional van a estar representados los militares que van a dirigir el golpe militar en las distintas zonas de España. Y que esa Junta de Defensa Nacional, que tiene su sede en Burgos, va a elegir como, digamos, el militar que va a dirigir la guerra a Francisco Franco. ¿Vale? De hecho, en octubre de 1936 se va a establecer un decreto por el cual Francisco Franco es elegido generalísimo, jefe, digamos, del ejército y de las Fuerzas Armadas. Y ya digo, este decreto, pues tal que Franco se convierta en el dictador de España hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. En este sentido, si habéis visto o veis la película Mientras dure la guerra, pues ahí, digamos, se explica cómo pudo Franco hacerse con el poder de una manera, ya digo, bastante, en algunos casos, bastante sorprendente. Aunque había generales como Cabanellas que sabían muy bien que Franco no se iba a conformar con ser un militar más, sino que quería encabezar el golpe militar y finalmente hacerse con la jefatura del Estado. Es verdad también que Franco tuvo, digamos, la fortuna de que otro de los militares importantes, que era el general Sanjurjo, José Sanjurjo, que había encabezado un intento de rebelión militar en agosto de 1932 en Sevilla, pues murió víctima de un accidente de aviación cuando salía de Lisboa hacia España para encabezar el golpe militar. La muerte de Sanjurjo hace que todas las miradas enfoquen hacia otro de los militares importantes, que va a ser Franco. Franco, pues, es elegido, entre otras cosas, por varias razones. La primera, quizá la más importante, es que va a ser el que mande el ejército de África. Que el ejército de África, como ya veremos, va a tener un papel fundamental, muy importante, para que la guerra fuese ganada por este llamado bando nacional o bando sublevado. No solo este es el único factor, evidentemente. Veremos que hay otros factores que hacen que Francisco Franco y los sublevados ganen la guerra. Pero la intervención del ejército de África, que es capaz de cruzar el estrecho entre los meses de julio y septiembre, a través de un puente aéreo establecido por aviones alemanes e italianos con el apoyo de Hitler y Mussolini, va a, digamos, a poner en la mesa a Franco como uno de los candidatos más importantes para liderar el golpe. Esto, si os dais cuenta de alguna manera, hace que Emilio Mola, que realmente había sido el que desde el primer momento había dirigido y había establecido las directrices más importantes, pero se llama el director del golpe militar, sin embargo quedó relegado a un segundo plano, sobre todo porque Emilio Mola no consiguió uno de sus planes elaborados durante los meses anteriores. Se había establecido que su papel tenía que ser ayudar a conquistar Madrid, o conquistar Madrid desde el norte, a través de las fuerzas que tenía en Navarra y en la meseta norte. Sin embargo, el fracaso de esa toma de Madrid por parte del ejército que lideraba del norte, pues le hizo restar prestigio ante el resto de generales, y sin embargo la capacidad que tuvo Franco para tomar, junto con Queipo de Llano, prácticamente toda Andalucía occidental, sin apenas resistencia, con la llegada a Sevilla del ejército africano, pues hizo que Franco se convirtiera en uno de los líderes más valorados en los primeros meses de la guerra. Queipo de Llano, del cual no hemos dicho nada todavía, no tenía, digamos, ese prestigio, sobre todo porque nadie o muy pocos generales confiaban en él, porque había tenido un pasado, digamos, bastante azaroso. Había sido una persona que había estado vinculada a la República, que se había declarado republicano, aunque esto también habría que matizarlo bastante, y por eso no contaba con las simpatías de la mayor parte del generalato y particularmente de Franco. Es decir, evidentemente todas estas disquisiciones, todas estas matizaciones no podemos explicarlas ni
ni digamos ahondar en ella en esta explicación. Tenemos que ir un poquito a lo más importante. En ese camino para que Franco se convirtiera en el líder de la sublevación y no tuviera ningún tipo de oposición dentro de los que apoyaban la sublevación, pues Franco y los generales establecieron que todas esas tropas paramilitares, sobre todo carlistas y falangistas, se colocaran bajo el mando del ejército. Sí, no fueran fuerzas paramilitares que tomaran sus propias decisiones, sino que las decisiones que tomara el ejército fueran las que tenían que obedecer tanto las milicias falangistas como los requetés carlistas. En este sentido, una de las medidas más importantes que va a establecer Franco para controlar, digamos, a una parte de los partidos, digamos, que van a apoyar el golpe, es el decreto de unificación que es firmado por Franco el 19 de abril de 1937 y promulgado el 20 de abril de 1937, por el cual, en ese decreto de unificación, Franco fusionaba a todas las fuerzas políticas e ideológicas rebeldes que habían apoyado, digamos, a la sublevación, en lo que se llamó un partido que después sería el Partido del Movimiento durante la época de Franco, que sería la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, abreviado FET y de las JONS. De esa manera se garantizaba que tanto carlistas como falangistas se integraran dentro del mismo partido. Es decir, integrar el agua y el aceite prácticamente. Dos partidos que no tenían mucho que ver en cuanto a nivel ideológico, pero que sí tenían algo en común, que era acabar con la República y apoyar esa sublevación. Esto, evidentemente, esta unificación no fue del gusto de algunos dirigentes carlistas y falangistas, pero evidentemente en estas circunstancias, en una guerra, tanto falangistas como carlistas tuvieron que tragar, tuvieron que aguantar con esta medida, porque ahora mismo el que tenía las riendas del poder en 1937 era Francisco Franco y el ejército. Si cualquier tipo de indisciplina, cualquier tipo de rebelión ante este hecho podía ser considerado como un acto antipatriótico, y cualquier falangista o carlista que se rebelara contra este decreto pues podía ser encarcelado o directamente fusilado como traidor. De tal manera, Franco, de una manera muy taimada, de una manera muy lista, aprovechó la guerra, aprovechó el momento de la guerra para asegurarse el control de este partido político, que ya digo que después sería el único partido político autorizado en los 40 años, casi 40 años de dictadura franquista. Económicamente, este bando, pues, se hizo, digamos, con la mayor parte de las tierras de cereales, sobre todo en la parte norte de España, y con algunos centros de explotación minera, como por ejemplo la cuenca minera de León, o la cuenca asturiana también. Vamos ahora al bando republicano. El bando republicano, también denominado peyorativamente como el bando de los rojos, pues es un bando también muy heterogéneo, donde vamos a encontrar fuerzas que tienen ideas distintas de cómo debe ser el futuro de España. Igual que en el bando sublevado. En el bando sublevado también hay una serie de los falangistas, los monárquicos, los carlistas, cada uno tienen una idea de cómo debe ser, incluso republicanos dentro del bando franquista, algunos militares como Emilio Mola que eran republicanos y que querían una república pero distinta a la república que habían visto hasta ahora, ¿no? Pues en el bando republicano pasa exactamente lo mismo. El ejército republicano en un primer momento estuvo integrado en su mayor parte por milicias reclutadas apresuradamente en los primeros días de la guerra, porque el ejército republicano, el ejército digamos que había en la república es disuelto porque el Estado, los dirigentes republicanos no se fían del ejército, ¿vale? Y va a haber a lo largo de la guerra una renovación del ejército y una refundación del ejército, estableciéndose más adelante lo que se va a llamar el ejército popular. Pero al principio, ya digo, el ejército republicano queda prácticamente descabezado en su mayor parte, porque una parte importante de la oficialidad apoyó el golpe militar, y los primeros semanas, meses de la guerra, pues van a ser muy caóticos y muy complicados en el bando republicano.
Dentro del bando republicano va a haber militares, va a haber también miembros de sindicatos, partidos de izquierda, socialistas, comunistas, anarquistas, que van a apoyar, digamos, bueno, más que apoyar, lo que van a hacer es resistir ante la sublevación. También va a haber guardias de asalto y también una buena parte de la flota de los navíos del ejército español también van a estar, las tripulaciones se van a sublevar contra sus mandos y van a tomar el control de muchos de los barcos que había en el ejército español. Una parte también importante, casi la mitad de la Guardia Civil va a permanecer afín a la República. La Guardia Civil, aproximadamente la mitad de la Guardia Civil se sumó al golpe militar y la otra mitad pues se mantuvo leal a la República. Ya digo, dentro del bando republicano va a haber multitud de formaciones políticas. Tenemos desde los anarquistas, pues donde está la CNT, la FAI. Están también partidos marxistas de carácter trotskista, como el POUM, que en este caso, tanto anarquistas como marxistas trotskistas, pues intentaron llevar la revolución paralela a la guerra. Intentaron, digamos, pretendieron que uno de los objetivos primordiales no solamente era ganar la guerra, sino a la vez establecer una revolución de tipo socialista, pues apropiándose de los medios de producción y estableciendo una dictadura del proletariado. Ante esta medida, pues hubo otros sectores, republicanos, marxistas de carácter estalinista, del Partido Comunista, apoyados por Stalin, en la Unión Soviética, que precisamente intentaron evitar eso. Establecieron que la prioridad era primero ganar la guerra y más tarde hablaríamos de qué república tendríamos o si habría una revolución de tipo socialista. Esta división importante entre esas dos concepciones de lo que tenía que pasar, evidentemente, pues lastró de una manera muy importante al bando republicano, al llamado bando de los rojos, de manera peyorativa. Los rojos eran llamados así por los franquistas, por los sublevados, y fue una de las causas, no la única, una de las causas de la derrota del bando republicano durante la guerra. Desde el punto de vista económico, bueno, el bando republicano pues partió con una ligera ventaja, una ventaja importante, no ligera, importante en cuanto a nivel económico, porque controlaba las grandes ciudades, controlaba Madrid, controlaba Barcelona, puertos importantes como el de Barcelona, el de Málaga, Valencia, y además algunos centros industriales relevantes como los centros industriales que había en el País Vasco, y algunos centros industriales también en Asturias, y por supuesto Madrid y Barcelona. También grandes zonas de agricultura de exportación, centros mineros. Económicamente, la República tenía una ventaja importante con respecto a los sublevados en cuanto al control del territorio, ya digo, en julio del 36. Además, también tenía la posibilidad de contar con las reservas económicas, las reservas del oro, el famoso oro de Moscú, las reservas de oro que tenía la República en el Banco de España, que serían aprovechadas para comprar armamento, sobre todo a la Unión Soviética. Aunque como veremos al principio, ya digo, veremos más adelante, pues el pacto de no intervención que se estableció en Europa, la verdad es que la República tuvo muchos problemas, sobre todo al principio, para adquirir armamento en otros países. Bueno, aquí lo dejamos y en el próximo vídeo pues hablaremos de cómo ese conflicto se convierte en un conflicto de carácter internacional. Un conflicto con una dimensión, lo que se llama la dimensión internacional del conflicto.